Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, verso 16 al 18. Romanos capítulo 1, verso 16 al 18. Así dice la epístola: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra santa. Gracias por esa luz que irrumpió en este mundo en el siglo XVI, y gracias a ello, Señor, podemos tener esta palabra para poder leerla, estudiarla y crecer por ella. Te alabamos y te damos gracias por todos los héroes de la fe, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícenos, Señor. Amén. Los reformadores, Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra, Zwinglio en Suiza, no quisieron nunca cortar relaciones con su iglesia madre. Sin embargo, con diferentes matices y por distintas razones, todos terminaron creando movimientos reformadores que finalmente se independizaron. Los cambios que ellos propusieron a la iglesia no fueron bien recibidos, ni entendidos como una búsqueda de poder ser fieles a la palabra de Dios. Un lema de las iglesias herederas de la Reforma Protestante del 1517 es el siguiente: Iglesia reformada, siempre reformándose. La iglesia reformada, que siempre debe reformarse, debe hacerlo según la palabra de Dios. O sea, buscar la fidelidad a la palabra del Señor. Usted debe entender que no es reformarse por reformarse, sino que es buscar siempre y volver a lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra reformar viene del latín reformare, que significa volver a dar forma a algo. O sea, la reforma es volver a dar forma. Uno debe preguntarse cuál será esta forma. ¿Qué es lo esencial del Evangelio? ¿Cuál es el propósito principal por el cual Jesucristo levantó su iglesia? Lo esencial del Evangelio es lo que éste produce y cómo lo realiza. En el texto leído hemos escuchado: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El principio fundamental de toda reforma cristiana debe estar basado en la palabra de Dios. Y la iglesia siempre debe volver a
a lo esencial de la salvación y cómo se obtiene. Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también está escrito que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y la iglesia fue levantada como testigo de la resurrección de Cristo para que el mundo pueda entender que en Él hay justificación por nuestros pecados. Por lo tanto, si hablamos de la reforma protestante, la reforma está basada en el hecho fundamental de siempre tener que volver a la esencia del Evangelio. Una iglesia reformada siempre reformándose. Quiero que usted comprenda que reformarse no es lo mismo que renovarnos. Reformarnos no significa si tocamos este tipo de música o tocamos otro tipo de música. Esa no es la esencia de lo que el Señor quiere que su iglesia tenga. Reformarse no significa si estamos con corbata o sin corbata, si el altar es negro o es claro. Jóvenes, reformarse no significa que siempre toquemos el último hit evangélico. Adultos, reformarse no significa que mantengamos los cantos del año 80 para siempre. No, no tenga miedo por eso. Uno puede renovar la iglesia siempre que permanezca la forma de la iglesia. La forma. Renovarse es volver a la forma que el Señor quiere para su iglesia. La pregunta es ¿por qué se produce esa necesaria continua reforma? ¿Qué es lo que debe volver a la forma? ¿Qué ocasiona el cambio de forma establecido por su fundador, el Señor Jesucristo? El problema estará relacionado con el asunto de la justificación ante el Creador. El Señor ha irrumpido en la historia con su luz salvadora para revelar la salvación en muchas oportunidades. Y lo que ocurrió en el año 1517 es que la fidelidad de Dios se mostró una vez más a este mundo para sacar a la iglesia de sus tinieblas y volverle a que pudieran volver nuevamente su vista al Salvador del mundo y no a sus obras. La palabra del Señor nos enseña, y usted debe entender que nuestra iglesia y todas las iglesias cristianas y nuestras vidas siempre deben volver a la forma del Evangelio. Reformarnos. Una iglesia reformada siempre reformándose. Porque nosotros tenemos una tendencia natural a exaltarnos a nosotros mismos y alejarnos de la justificación por la fe y empezar a reclamar nuestros derechos por nuestras obras. Es lo que ocurrió en el año 1517. La palabra del Señor dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que mantienen presa la verdad en las cadenas de su insumisión. El problema es que la relación, como decía el día domingo, cuando se torna irreverente e insumisa, se manifiesta la ira de Dios. El juicio bajo el cual está el mundo es un hecho, es claro, es muy claro de que este mundo está bajo juicio y se debe justamente a la postura que el mundo tiene o creyentes tienen ante la justificación ante el Señor. Uno debe examinar su vida y preguntarse si todo lo que me ocurre
¿no será parte de una reacción de Dios a mi irreverencia e insumisión en mi relación con Él? Uno, si mira el mundo, uno se da cuenta que lo que hoy ocurre en el mundo es la reacción de nuestro Dios frente a esta dirección que tenemos nosotros, nuestros corazones, a ser personas irreverentes e insumisos ante el Creador. Nosotros no llegamos a comprender la reacción divina frente a todo lo que ocurre. Nuestra relación, la relación de la iglesia se torna irreverente y por eso el Señor tiene que soplar en su fidelidad la reforma. Porque los hombres del siglo XVI empezaron a creer de que ellos eran justos por lo que ellos realizaban, por sus obras. Se empezaron a sentir merecedores de la salvación. Y ante esa relación irreverente del ser humano, Dios dice no, no. Por eso que el Señor alumbra a Martín Lutero con este texto: el justo por la fe vivirá. La irreverencia significa que nosotros creemos saber lo que decimos cuando hablamos de Dios. Nosotros le damos el puesto supremo en nuestro mundo, pero nuestro mundo. Y muchas veces creemos que Dios es como un ser humano muy grande, con una voz muy ronca y con muchos poderes, casi un superhéroe. Pero Dios no es eso. Dios es totalmente diferente a todo lo que usted pueda conocer, a nosotros. Dios no es así. Nosotros nos aproximamos al Señor en forma petulante y de modo irreflexivo. Creemos que Dios necesita de alguien. Creemos que Dios, por su baja autoestima, pide que se le reconozca. Y porque Dios es celoso, no quiere que nosotros crezcamos en sabiduría. Porque pensamos que Él es un ser que de alguna manera nosotros lo podremos alcanzar. Eso nunca ocurrirá. El Creador es inalcanzable. Es tan grande el abismo que existe entre la criatura y el Creador que ninguna buena obra podrá alcanzarlo. Nosotros tenemos una relación muchas veces insumisa ante el Creador. Nosotros somos los señores de esa relación. No manda Él, mandamos nosotros. Se trata no de Dios, sino de nuestras necesidades. Nosotros confundimos cualquier sentimiento, actividad psicológica en nosotros con la presencia de Dios. Y en el fondo, nosotros estamos exigiendo un reconocimiento en nuestras vidas. Queremos que se nos reconozca nuestra fe, nuestro trabajo, y Dios nos dice no, no. La justificación no es por nada que tú hagas, nada. Todo es un don de Él. La reforma protestante ocurrió en un mundo oscurecido en que el mundo pensaba que de alguna manera u otra podía comprar la salvación. Un mundo que se sentía merecedor. El problema del por qué la necesidad de la continua reforma en la iglesia cristiana es por la naturaleza humana que tendemos a alzarnos y colocarnos en el lugar del juez.
El apóstol Santiago nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La verdad es que nosotros tendemos todos a que nuestro corazón se alce ante el Creador y ante los hermanos. Y nos ubicamos en el lugar que no nos corresponde. No juzguéis para no ser juzgados, dijo el Señor. ¿Y por qué nos alzamos? Porque nosotros olvidamos que la salvación es un regalo de Él. Y la iglesia continuamente vuelve a ese olvido. El apóstol San Pablo tuvo ese problema en la iglesia de los Gálatas, cuando los judaizantes empezaron a exigir que la gente guardara ciertas obras. Y San Pablo ya empezó a luchar por lo mismo que luchó Martín Lutero. Y por lo mismo que tenemos que siempre nosotros luchar, porque el corazón del ser humano no se alce y se coloque en el lugar del juez, sino que seamos reverentes, sumisos en nuestro servicio y en nuestro andar. Jesucristo fue oído debido a su temor reverente, dice. La reverencia. Queremos dominar sobre los otros. Un filósofo muy interesante, Michel Foucault, hizo un gran estudio, investigó sobre el poder. Y él dijo: los mecanismos de poder se insertan en las diferentes esferas de la sociedad. Y los mecanismos de poder se insertan en la iglesia. Y la iglesia se creyó más poderosa que todo el mundo. La iglesia nombraba y sacaba a los reyes. ¿Por qué? Por esta tendencia insumisa e irreverente que tenemos los seres humanos. El amor al poder es una droga. ¿O por qué cree usted que ciertos servidores públicos, algunos de ellos muy sinceros, otros no, se retiran de la política y después de unos años vuelven de nuevo a la política? ¿O por qué creen que una persona como Trump, después de poseer todo el dinero que quiere, lo único que le queda es ser presidente y luego no sé qué más le quedará, gobernador de la luna? Porque los seres humanos debemos entender que el poder es una droga. Por esta actitud de alzarnos, el Señor Jesucristo dijo que no los llamen maestros. No queramos ser llamados maestros. Él fue servidor de todos. La iglesia siempre requiere reformarse, volver a la forma. La palabra del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la forma que tiene que tener la iglesia? ¿Forma de Dios o la forma de siervo? Reformarse es que la iglesia vuelva a tener la forma de siervo. Un creyente protestante reformado es un creyente que tiene la forma del siervo de Dios. Un creyente que se alza a sí mismo y se cree juez de sus hermanos es un creyente sobre la cual la ira de Dios va a ser derramada. Porque Dios despreciaría
desprecia el soberbio, pero enaltece al humilde. Reformarse es volver a la forma de siervo. Gloria a Jesucristo. Cuando nosotros nos alzamos y nos ponemos en lugar de jueces, Dios nos entrega, porque la ira de Dios no significa, como decía el domingo, no crean que Dios es como un padre iracundo que no puede controlar su ira. No crean que Dios es alguien que anda rabiando todo el día. No, la ira de Dios significa que Dios entrega al ser humano, quita su protección. Y como el mal es una realidad y el príncipe de este mundo es el príncipe del mal, entonces usted debe pensar que tal vez muchas de las cosas que ocurren son reacciones de Dios a nuestra irreverencia e insumisión, para que Dios vuelva a enviar su protección. Bendito sea Jesucristo. ¿Hacia dónde mirar para volver a la forma? ¿Hacia dónde debemos mirar para ser reformados? La palabra del Señor dice que el Evangelio de Jesucristo es la fuerza de Dios, el poder de Dios. No es una fuerza natural como la de este mundo. La fuerza de Dios es más fuerte que muchas bombas atómicas, porque puede romper lo único que no rompe nada: la obcecación del ser humano. La fuerza de Dios hace que una persona pueda volverse un soberbio en humilde. La fuerza de Dios es la salvación de nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. La fuerza de Dios es fuerza para salvar. Los seres humanos nos encontramos en la cárcel. El que nos saca de la cárcel es la fuerza de nuestro Dios, el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene que entender que el Señor ha irrumpido en la historia muchas veces y lo seguirá haciendo antes y después de Jesucristo. Abraham ya sabía que Dios iba a tener un juicio justo sobre la humanidad. Moisés también lo vio, Job lo vio, todos los autores de los salmos lo vieron, los profetas lo vieron. Y cuando llegó el tiempo, se reveló Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho hombre, el Dios oculto, ahí. Pero quiero decirle una cosa. Dice que Él se reveló por fe, para fe. Se reveló a causa de la fidelidad del Señor, del amor del Señor que no nos olvida, que Él quiere que nosotros seamos salvos. Y quiero decirle que lo que ocurrió el 31 de octubre del 1517 es que irrumpió la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que revela nuevamente el Evangelio, que dice que el justo por la fe vivirá. Usted tiene que abrir su corazón, porque la fidelidad de Dios puede irrumpir en la catedral del Espíritu Santo y tiene que irrumpir sobre la iglesia que ha olvidado el Evangelio. Antiguamente la iglesia traía evangelistas, hoy día trae cantantes, porque cree que la reforma significa cambiar la música. No importa si es pentecostal con instrumentos del siglo XIX, mientras sean la imagen del siervo de Dios, son iglesia de Cristo. Pero usted puede tener grandes espectáculos, grande música, de todo. Pero si todos somos personas que nos alzamos irreverentes ante el Creador, creyéndonos merecedores de algo, esa es más bien una cueva del demonio y no iglesia de Cristo. El Evangelio exige la fe. Entienda, nosotros no podemos llegar al Creador en forma directa. Tiene que pasar por la sangre de Jesucristo.
Hay que pasar por Jesucristo. Nunca olvide usted que el juez no ha dejado de ser el juez. Dios sigue siendo el juez y lo seguirá siendo hasta que vengan cielos y tierra nueva. Cuando usted y yo vayamos al juicio, porque iremos, lo único que nos puede salvar es ser reverentes, sumisos a Jesucristo. Ninguna obra, ninguna membresía, ningún pastorado, ningún ancianato, nada. Porque en el tiempo de Lutero estaba lleno de obispos, arzobispos y todo. ¿Cuántos de ellos fueron a parar al mismo infierno? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dejemos toda señal de que creemos que somos justos, de que ya no pecamos, porque Dios es Dios de pecadores. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesucristo. El apóstol dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. También dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, acercarnos a la mesa del Señor es entender que somos justos por este sacrificio. Y hagamos memoria de Jesucristo y no nos olvidemos que nuestro Maestro y a quien nosotros seguimos es el que tomó forma de siervo, de siervo. Usted tiene que entender, por último, que los seres humanos, debido a este corazón altivo, solamente nos unimos en las cosas negativas. Cuando alguien fallece, un ser querido, nosotros, aunque sintamos mucha envidia, vamos a ir de la persona y vamos a sentir compasión. Solamente las cosas negativas nos unen. Por lo tanto, nosotros nos conocemos como hermanos al conocernos como pecadores. Y eso nos va a unir. Si usted ya no se considera un pecador y se considera un juez, y se considera que los años le han dado la autoridad para ya no ser pecador, entonces siempre habrá desunión en la iglesia. Pero mientras como hermanos nos miremos todos que somos pecadores, nos vamos a unir. Y eso es lo que Dios nos pide. Acérquese a la mesa del Señor haciendo memoria de Él y entendiendo que siempre debemos permanecer con un corazón humilde. Y nunca se olvide, siempre va a estar la tendencia en usted y en mí de alzarnos y ponernos en el lugar del juez. Lutero, al morir, dejó una carta sobre su escritorio donde él decía, ni todos mis libros, ni todos mis signos, ni todo lo que he hecho por Dios vale nada. Lo único que salva es la fe en Jesucristo. El gran Lutero. Le invito a que oremos al Señor.